En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Le preguntan a Jesús: ¿cuál es el primero? O no numéricamente hablando, el número uno, sino ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y Jesús responde inmediatamente que no hay ningún mandamiento mayor que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso es lo principal, ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener en este mundo, sin el cual no vale la pena lo demás, no sirve lo demás. Si no hay amor, no sirve lo demás. Es muy importante entonces el amor, porque es lo único que le interesa a Dios. Es lo único que le interesa, es en lo que vamos a ser juzgados, no en el número de obras que realicemos, ¿sí? No en el número de triunfos que hayamos tenido. No es lo que le importa a Dios, ni la grandeza de las obras que hayamos realizado. Lo que le importa a Dios es que hayan sido hechas por amor a Él. Eso es lo único que le interesa a Dios, que sean hechas por amor a Él. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que Dios quiere que hagamos algo en la vida? Pues hay que comenzar con lo más sencillo, que es el estado de vida en el que nos encontramos. ¿Cuál es mi estado de vida? Consagrado a Dios. Los casados, ¿cuál es su estado de vida? Casados. Los que están solteros, ¿cuál es su estado de vida? Solteros. Entonces cada quien ya en su estado de vida tiene ciertas obligaciones. Esas obligaciones de eso que tenemos que hacer diariamente, hacerlo, pero hacerlo por amor a Dios. Y con esto empezamos a cumplir el mandamiento, porque ya no es por amor a nosotros, ya no es por amor a la familia, ya no es por amor a alguien, es por amor a Dios. Lo que se tiene que hacer en la familia, lo normal, si tenemos que barrer, si tenemos lo que tengamos que hacer, cambiar una llanta, lo que tengamos que hacer, pero que sea hecho por amor a Dios. Por amor a Dios. Hay hombres que pueden ser muy buenos proveedores en su familia, muy buenos proveedores, y pueden ser muy fieles a su esposa, pueden ser muy francos cuando hablan, no dicen mentiras, pero sin caridad en el hablar. Sin caridad en el hablar. Y si no hay caridad en la verdad, si no hay caridad en la forma como se dice la verdad, entonces puede ser una verdad que ya no venga de Dios o que no lleve a Dios. Nosotros no solamente podemos decir la verdad, sino que tenemos que decirla con la intención de llevar al otro hacia Dios, no obstaculizarle más el camino al Señor por nuestras faltas de caridad al decir las verdades. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos delante de personas que están igual de lastimadas que nosotros, les duele todo. Entonces tenemos que tener paciencia y tenemos que tener caridad con los que nos rodean.
ante todo el amor. El ser humano, aunque le cuesta trabajo, después del pecado original, le cuesta mucho trabajo el amor, lo sigue buscando, el amor verdadero. Aquí en México, ¿cuántas mujeres no fueron conquistadas por una serenata? En el tiempo de las serenatas, cuando iba el muchacho con unos amigos, unas guitarras y unos panderos y se ponían a cantar ahí en la ventana de la casa donde vivía esta muchacha que les gustaba, y quedaban conquistadas por la manera como se les declaraba el amor a través de una canción. A través de una canción se sentían enamoradas, ¿verdad? Se sentían atraídas por esas palabras bonitas que escuchaban del hombre. Tú eres mi reina, eres una princesa, y soñaban, ¿verdad? Ya andaban caminando entre nubes, pero después de que se casan se acaba todo. El hombre deja de ser caballeroso y deja de tener esta sensibilidad de decir, de volver a decir te amo, pero también a la mujer, porque cuando llegaba el novio, siempre que llegaba a verla, bañadita y peinadita, y ya nomás se casan. Y llega y son unas greñas por todos lados y marcado aquí en el cachete San Marcos, cobija San Marcos, aquí veas tan famosas aquí en México, cobija San Marcos. Que esos son cambios muy radicales, y luego se van quejando de que se va perdiendo el amor. Pues es que se van perdiendo los detalles. ¿Qué fue lo que enamoró a tu esposa de ti? Hay que continuar con estas cosas. ¿Qué le enamoró a tu esposo de ti? Hay que continuar con estas cosas. Hay que estar alimentando ese amor. Yo les platicaba una vez cómo solamente de una pareja, un matrimonio que yo haya sabido, que donde le preguntaron a la esposa, una mujer que es muy atenta, muy feliz con su esposo, y le preguntaron, estamos hablando de una mujer de mayor edad, ya los dos se casaron jóvenes y eran los dos mayores de edad, y le preguntan, oye, ¿tú todavía lo quieres a tu viejo? Porque se notaba. Y le contesta ella, cada vez que llega, cuando sale, se va a trabajar o algo y llega, y escucho que llega el carro, mi corazón brinca. Qué bonito, pues es que ese hombre llega a un lugar donde donde está aceptado, llega a un lugar donde encuentra el amor, donde cuenta, y ¿quién no se va a sentir agradable? ¿Quién no va a sentir bonito cuando llegue a ese lugar donde hay amor? Aunque algunos están tan endurecidos, han sido tan golpeados en la vida por la familia, que ya les cuesta trabajo dejarse amar, ya no creen en el amor, ya no creen, pero de todos modos siempre falta ese detalle, siempre falta ese detalle. A veces el hombre se enamoró de la sonrisa que tenía esa muchacha, de la sonrisa, para él era como si se prendieran luces cada vez que ella se ponía a sonreír. Y después de casados, ¿cuántas sonrisas? ¿Cuántas sonrisas cambian a miradas con dureza, cambian a reclamos? Llegan y es una ensarta de reclamos, de cosas y de cosas y de cosas, de burlas, de desprecios, y se va terminando entre los dos. No es la culpa de uno cuando viene el divorcio, regularmente no es la culpa de uno, siempre tienen algo que ver los dos, siempre tienen, uno tal vez tenga más culpa que el otro, eso sí es posible. Cuando se pierde el amor en el matrimonio, a ver, ¿qué pasa? Cuando se pierde el amor en el matrimonio, es la peor desgracia que puede haber, es lo peor que les puede suceder, porque pues ya no tiene sentido, se convierte el matrimonio en un tormento. ¿Qué sentido tiene ese vivir con tu enemigo? Vivir con alguien que no soportas ni te soporta. ¿Cómo puede llamarse eso un matrimonio cristiano? Un matrimonio lleno de Cristo, que sigue a Cristo. ¿Es imposible? Eso es imposible. Que un matrimonio que no vive según las normas de Dios, según la palabra de Jesús, no resulta, y se va a ver en los hijos. El resultado de un matrimonio que no está ubicado en Dios se va a reflejar necesarísimamente en los hijos.
No siempre, porque el ser humano brinca de una manera inesperada. Por eso la psicología no es una ciencia exacta, porque el ser humano brinca. Se puede decir, cuando pasa esto y esto y esto, lo más seguro es que suceda esto, como la capacidad que tenemos, esa glándula que tenemos que nos lleva a imitar para aprender, a imitar para integrarnos con los demás. Y se han hecho muchos estudios de esto, ¿verdad? Y por ejemplo, en un elevador pusieron a 6, 7 personas que ya se habían puesto de acuerdo, ya estaban en el elevador y entra otra, y todos se iban a quedar viendo hacia un lugar donde no era puerta. La puerta estaba en el otro lado, pero todos iban a voltear. Y entra el último que no sabía nada y se sube al elevador y pues ve que todos están volteando a la pared esa. Y ve que todos están, y pues se voltea para la pared, pues ¿qué será? Pues quién sabe, pero todos están viendo para allá. Entonces se voltean, pero no todos lo hacen. Entonces la psicología no es una ciencia exacta, porque de repente el ser humano brinca para otro lado. El ser humano no siempre es predecible. Muchas veces hace cosas de las que no se podía haber esperado. ¿Por qué? Por la esencia del amor. Entonces, pero cuando se pierde el amor, ya que puede haber ahí, ya se deja de luchar. Ese es el gran problema, cuando se deja de luchar para que crezca, para que siga creciendo el amor. Nosotros tenemos que hacerlo, o sea, los casados tienen que hacerlo, porque aunque el esposo no te ame, aunque el esposo no cumpla, pues cumple tú. O sea, no te vayas con él al infierno. Si no quiere ir al cielo, suéltalo a que vaya donde quiera. Si no quiere entender, no puedes obligarlo a que vaya, pero no te vayas con él. No tenemos por qué imitar lo malo, no tenemos por qué seguir lo malo. Tenemos que ser bien conscientes de dónde vamos y dónde queremos terminar en nuestra vida, y que este mundo no es lo único que existe ni lo definitivo para nosotros. Aquí estamos de paso y estamos a prueba. Jesús dijo que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y las palabras se respaldan con acciones, y Jesús lo hace, lo dijo y luego entregó su vida por nosotros en la cruz. Luego lo entregó. Por eso también nosotros también tenemos que tener actitudes propias de amor, porque vamos a ser juzgados en el amor. Pero hay circunstancias en las que a veces no nos aguantamos ni nosotros solitos. Hay cosas que nos molestan de una manera muy especial y no podemos ni siquiera fingirlo con la cara. No podemos cambiar esa mala cara. Cuando no puedas sonreír, vete. No te quedes ahí. Si no puedes sonreír, vete, porque si faltas a la caridad lo vas a tener que pagar. Es mejor que te retires de ahí. Quítate de ahí, vete de ahí. Si no puedes, los demás no tienen por qué estar sufriendo nuestras malas caras. No tienen por qué estarlo sufriendo. Son hijos de Dios y tenemos que dejarlo, ¿verdad? No podemos arrebatarles su felicidad solo porque en ese momento nos sentimos amargados nosotros. Tenemos que cuidar mucho el amor, mucho las expresiones del amor. Esto lo han vivido los santos. Hay un santo, nomás de que el nombre se me olvida mucho, a ver si ahorita durante la homilía me acuerdo, pero era un santo que tenía un temperamento explosivo tan grande y un temperamento agresivo que nunca se notó hasta que muere. Le hacen la autopsia y le encuentran todos los estragos que había hecho las bilis en él, y nunca se le notó. Se le conocía como el santo de la paciencia. O sea que sí se puede. Sintió eso, pero nunca tuvo que pagarlo. ¿Por qué? Porque nunca se sintió nadie ofendido. Soportó todo con una sonrisa, que lo interrumpieran, que sentía ganas, pero ni siquiera se le notaba, porque no quería que la otra persona se sintiera mal. Lo decía: ¿no me quieres hacer caso? Bueno, me adapto en las circunstancias. No tengo por qué empezar a montar en cólera, pegar de gritos, poner mala cara, Pones la solución. Si no puedes, si esa solución no da resultado, hiciste lo humanamente posible, pues entonces empezamos, como dicen los cholos, a aguantar vara. Pero no nos vamos a ir con ellos.
No nos vamos a ir con ellos, tenemos que dejar, si alguien quiere irse al infierno, pues que se vaya. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino hacia el reino de los cielos. Por eso hay muchos detalles que hay entre nosotros, en las familias, dentro de las mismas parroquias. Muchos esposos y compañeros de grupos, de ministerios, se desahogan su frustración. ¿Con quién? Con los que aguantan vara. Y si la esposa aguanta, pues con ella truena todos los días. Y si los hijos aguantan, pues con ellos truenan todos los días. Con el que le aguante le carga la mano. ¿Por qué? Porque es el que aguanta. Es el que aguanta. Pero no por eso va a dejar de pagar. Pero es que aceptaba, no por eso, una falta de caridad la vas a tener que pagar. Una falta de caridad la vas a tener que pagar. Por eso, no porque sea la familia de ustedes, ya por eso van a poder desahogar su frustración sobre la familia, porque no tienen más a dónde ir, o porque no tienen otra cosa que hacer, o ni siquiera se quieren ir. No por eso puedes tú desahogar tu frustración en esa manera. Tenemos que encontrar la manera de desahogarnos en Dios. ¿Cómo? Bebiendo del amor de Dios, no quedándonos con la amargura que hemos sentido por las debilidades de nuestro prójimo. Por las debilidades, que los demás nos soportan porque nos aman, es verdad, pero ellos sí están caminando hacia el cielo y nosotros no. Si nosotros los estamos aplastando y ellos responden con amor, ellos van al cielo, pero van solitos, no van junto con nosotros. No van junto con nosotros. Además, a veces uno tiende a cometer el error de decir, es que mi esposa me entiende, mi esposo me entiende que yo soy así, que yo tengo este problema. Pero es que lo que a veces se nos olvida es que a la persona que más le van a doler tus palabras es a la persona que más te ama. Los que no te aman, pues no les importan tus palabras tanto, pero las personas que te aman sí les importan tus palabras y tus gestos, tus actitudes. Todo eso le importa. A esas personas sí les duele. Aunque te sonrían, les está doliendo y lo vas a tener que pagar. Has hecho que sufra un hijo de Dios y eso no se puede quedar impune. No se puede quedar así. De tal manera que no importa que los otros aguanten, no por eso puedes hacerse. No se te puede pasar la mano y no puedes caer en una injusticia porque la vas a tener que pagar. Vamos a ser juzgados en el amor y tenemos que tener mucho cuidado en el trato que llevamos con los demás. Hoy escuchamos decir a San Pablo que debemos evitar incluso discusiones inútiles. Hay cosas de las que discuten sin chiste. A veces se pelean por la forma como se debe de preparar las cosas. Sí, me han tocado conocer casos tan absurdos como que el hombre se enoja porque la esposa no mapea o no trapea, como se diga en otros lados, como lo hacía su mamá. Y es que su vieja lo hace como lo hacía la suya. ¿Quién tiene la razón? No se enfrasquen en discusiones inútiles. No tenemos que empezar en esas discusiones inútiles. Por eso les platicaba de aquel monje que tenía fama de santidad porque nunca se peleaba con un necio. Nunca se peleaba con un necio. Y cambian a un monje a ese monasterio y pregunta, oigan, que aquí está un monje que nunca se pelea con los necios. Sí, es aquel. Ay, ahí va. Oye, ¿sí es cierto que tú eres el que nunca se pelea con los necios? Pues sí, le dije, no te creo. Tienes razón. ¿Para qué te entablas? ¿Por qué te metes en un conflicto? ¿Para qué creas un conflicto donde no lo hay? ¿Para qué lastimas y te dejas lastimar? No se metan en discusiones inútiles. Hay cosas que tenemos que dejar pasar. Hay cosas que la gente, ya se lo dije, pero empiezan unos juegos satánicos. El enemigo hace que esa persona haga lo que a ti te cae gordo y luego hace que tú reacciones con violencia para que haya una guerra donde debería de haber amor. Por eso no tenemos que dejarnos llevar. Muchas personas son manipuladas mentalmente para que hagan. Y entonces ya la esposa le dijo a su viejo que no deje los calcetines ahí, pues ahí los deja otra vez el viejo. ¿Por qué? Porque lo van a bloquear y lo van a distraer. Él no va a decir, ¿para qué se le quita a mi vieja? No, simplemente toda su vida lo ha hecho, ya avienta los calcetines y primero a ellos lo bloquean a él y luego van con la vieja, los mismos espíritus. Mira,
lo que le importa lo que le dices. Mira nada más, ¿sabes qué? Lo hizo para que se te quite, te está retando, te vas a dejar, mira, y empiezan los dos a sentir hasta que se entabla una guerra. Inútiles, discusiones inútiles. No todo lo que nosotros interpretamos una falta de amor lo es. No todo lo que interpretamos como una falta de amor lo es. Siempre tenemos que pensar que para que una persona se atreva a hacernos tanto daño, tiene que estar bajo manipulación. Podemos cuidarnos nosotros, pero no podemos regresar la misma. No podemos dejarnos llevar por esos juegos satánicos en el que nos llevan a la destrucción. Tanto que hemos dicho de los esposos, van y le dicen al esposo y van y le dicen a la vieja, se entabla la guerra y luego los espíritus se sientan en medio a disfrutar de la guerra, de lo que ellos provocaron. No podemos participar de esto. Alguien se tiene que callar, alguien tiene que perder. Alguien tiene que perder momentáneamente. Parece que pierde, pero ganaron porque evitaron una guerra. Ganaron porque evitaron una guerra. No se metan ni siquiera en discusiones inútiles, solo en aquellas cosas que pueden desviar a la persona del cielo para encauzarlas al infierno. Ahí ya no es una discusión inútil, a menos que la persona diga no me importa. Jesús les decía la verdad a los fariseos, no se quedaba 3 horas tratando de convencerlos, les presentaba la verdad. ¿No la quieres? Es tu problema. Se daba la vuelta a Jesús y se iba. No estaba encima de ellos, no estaba encima porque esa era la verdad, y era la verdad lo que Jesús les decía, pero respetaba la libertad de las personas. No debemos de entablarnos en discusiones inútiles que no nos van a traer ningún bien a fin de cuentas, y sí nos desgastan emocionalmente, y nos dejan endeudados con la justicia divina. De lo que muchos nos deberíamos de cuidar es de escandalizar. Eso debemos de cuidar mucho. Es muy peligroso escandalizar, y más escandalizar a los pequeños. Con pequeños no necesariamente estamos hablando de personas de poca edad. Pequeños son las personas sencillas, humildes. Tenemos que cuidarnos de no llegar a escandalizar a estas personas, no entristecer a estas personas, no entristecerle, aunque estas personas hagan cosas malas, pues nosotros no. Si esa persona hace algo malo, pues esa persona lo va a pagar. Yo no tengo que involucrarme en un conflicto con esa persona. Estoy y puedo estar ahí sin la necesidad de involucrarme con esa persona, sin necesidad de involucrarme con ese grupo. Estoy en un grupo donde me pidieron que esté, pero todos están discutiendo y todos están hablando mal del prójimo. Entonces me paro y me voy. Si yo tengo que estar ahí, pues ahí me quedo. Simplemente no participo. Estoy dando testimonio, no echándoles en cara todo, no diciéndoles, gritándoles las verdades, sino viviéndolas. Ya, con eso estoy dando un ejemplo a los demás. Por eso es que no se trata de que nos vayamos a la luna donde no hay pecados, porque no hay nada de gente. Es que pues, nos llevaríamos nuestras debilidades a la misma luna. Nos llevaríamos nuestras debilidades. Por eso hay que dejar, si los otros quieren pagar, pues que paguen a la justicia divina. Nosotros tenemos que ir cuidando nuestra vida. Debemos cuidar el amor al prójimo. Sientes amor por una persona, cuida lo que tú sientes. No cuides a esa persona, cuida lo que sientes, porque el amor humano se deteriora. Nosotros estamos dañados, somos vasijas quebradas, pero el Señor es maravilloso. Es maravilloso nuestro buen Dios. Platican de un señor que iba a trabajar siempre y se llevaba unos cántaros que tenía a su trabajo, pero un cántaro estaba quebrado, entonces le echaba el agua, pero sale un chorrito de agua. Y así lo llenaba de agua igual que los demás cántaros y se los llevaba a trabajar y se regresaba. Entonces le dijeron, oye, ¿para qué subes ese cántaro si va a llegar sin agua? ¿Qué sentido tiene que pongas un cántaro que está quebrado, que va tirando el agua, si cuando llegue ya no va a tener agua? Y dice, es que este es el que me alegra la vida. ¿Cómo te va a alegrar la vida un cántaro roto que tira el agua? Es que como va aventando un chorrito de agua a la orilla del camino, cuando paso después está lleno de flores.
podemos encontrar el lado positivo de las cosas. No aferrarnos a que las cosas tienen que ser como nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos. Tenemos que cuidar por eso el amor, cuidar el amor, aunque haya deficiencias a nuestro lado. Decía Santa Teresa de Calcuta que la falta de amor es la mayor pobreza en el ser humano. La falta de amor, no solamente que no me amen, sino la mayor pobreza que nosotros vamos a poder expresar es no expresarnos con amor. Esa es la mayor pobreza que vamos a expresar nosotros. Corregir, por ejemplo, al que se equivoca es un acto de amor, pero depende de cómo lo hagas. Ese acto de amor se puede voltear contra ti dependiendo de la manera como lo hagas. Nosotros podemos ser bien firmes y debemos ser bien firmes en la verdad, inmovibles de la verdad, pero con amor, con ternura, con firmeza, pero con ternura. Y por lo tanto, si vamos nosotros a tratar de corregir a alguien, ya lo hemos dicho otras veces, si vas a corregir a alguien, primero perdónalo. Primero haz las oraciones de perdón hasta que lo perdones. Cuando lo perdones vas a poder corregirlo. Si no lo has perdonado, va a ser una queja lo que va a salir de ti. Tu manera, tu rostro le va a decir a esa persona que le estás despreciando, que a ti te duele, que a ti te molesta, y va a provocar una confrontación. Por eso es que tenemos que cuidar todos esos detalles y perdonar antes. Decía Santa Teresita que el verdadero amor comienza cuando no se espera nada a cambio. Si nosotros nos desilusionamos de una persona es porque esperábamos algo. El verdadero amor no espera nada. El verdadero amor da, como el amor de Dios. El amor de Dios nos da. Si le queremos responder, le respondemos. Si no, Él nos sigue dando. Nos condenamos por no corresponder a Dios, no porque no nos ame. Nos condenaríamos por no corresponder al amor de Dios. Pero pues todo esto tiene que empezar a veces por valorarnos, por saber nosotros que tenemos un valor delante de Dios. Hay muchos papás, hay muchas mamás que no se valoran, no sienten que sean valiosas en sí mismas, no creen que sus hijos necesiten de su presencia, sino de lo que ellos les pueden dar a sus hijos. Cuando los hijos lo que necesitan a veces es simplemente un abrazo, que te detengas, que le mires a los ojos, que le des tiempo de ti, que le des tiempo. A veces es sencillo lo que se está pidiendo. Por eso hay muchas familias que viven en una pobreza muy grande, pero sin embargo son más felices que muchos ricos. Y son más felices que muchos ricos, porque ellos sí tienen la presencia de sus padres, la aprobación. ¿Por qué los indígenas, en las comunidades indígenas, los jóvenes son tan independientes y tan seguros de sí mismos? Porque la mamá desde que nace se ponía un rebozo y se lo echaba atrás a su hijo, y ahí estaba el hijo todo el día en la espalda de la mamá, la sentía, la olía todo el día, nunca se sintió solo, siempre estaba ahí alguien con él, siempre atentos. Por eso después estaban tan llenos de la presencia de los demás que se podían ir una semana, 2 semanas, 3 semanas sin sentir la necesidad que sienten aquellos que dependen ya de las demás personas. Por eso tenemos que cuidar el amor, dice el Señor. Primer mandamiento, lo más importante: crece en el amor de Dios, en el amor a Dios sobre todas las cosas, y en el amor a tu prójimo como a ti mismo. Pero por eso yo les invitaría, pregúntense, ¿hace cuánto que sus hijos no los ven sonreír? ¿Hace cuánto que sus hijos? Es bien triste, ¿verdad? Les decía yo como muchos nietos ni siquiera saben que su abuela está chimuela. Como nunca se ríe, ni siquiera sabe que su abuela está chimuela. ¿Hace cuánto ustedes no sonríen como padres a sus hijos, o el esposo a la esposa? ¿Hace cuánto que no le miren y la miren y la sonríen? O la esposa al esposo, ¿hace cuánto que no le mira y le sonríe? Una sonrisa de aprobación, de qué felicidad que estés aquí. ¿Hace cuánto no haces sentir valiosa a esa persona que vive cerca de ti?
¿Hace cuánto que no sonríen? De los hijos, ¿hace cuánto que los hijos no sonríen? A veces los hijos sienten que tienen derecho a recibir todo de los padres, pero no se sienten con la obligación de dar a sus padres. Todo esto tenemos que empezar nosotros a corregirlo. Todo. Pregúntate tú si tú lastimas a las personas que vas a corregir. Si tú cuando corriges lastimas porque a ti te gustan decir las cosas bien claritas y como son, porque tú no tienes pelos en la lengua, porque tú dices las cosas, pero si no las dices con amor, ¿qué efecto va a tener? ¿Qué efecto va a tener? ¿Qué caso tiene que digas esas verdades? Esas verdades las que vas a avergonzarte delante de Dios cuando estés en el juicio, que vas a tener que bajar la cabeza y temblar de miedo porque vas a esperar una sentencia de cada palabra que dijiste, porque tenías la razón. ¿Y de qué te sirve esa razón? Si no está todo esto con amor, mis hijos, no tiene ningún sentido. Cuando tú le enseñas algo a alguien, ¿cómo se lo enseñas? ¿Cómo se lo enseñas? ¿Qué es lo que va a quedar en el corazón de esas personas a las que tú les enseñas? Por ejemplo, mi papá nos enseñó a leer a todos nosotros, pero con un cinto en la mano. Y mi papá le gustaba la poesía, entonces me ponía a leer poesía, y palabra mala que decía, un cintarazo, una palabra mala. Yo no sé por qué no aborrecí las poesías. Me encantan, me fascinan las poesías, a mí me fascina la literatura, y entonces cuando a mí me enseñaron en el seminario cómo se estructuraba una poesía, yo había leído tantas y me aprendí tantas, porque como me equivocaba tantas veces, terminaba aprendiéndome la poesía ya al final. Entonces cuando ya fui a la escuela, pues yo era el que salía todos los lunes a decir una poesía, porque pues yo me sabía un chorro de poesías, yo me sabía bastantes poesías ahí. En el seminario me enseñan cómo hacerla. Y el maestro, el padre que nos daba clases preceptiva literaria, nos dice, para mañana van a traer 2 sonetos. Antes de que cruzara la puerta ya había hecho 2. Ahí estaban ya, rapidito. Se me facilitaba a mí mucho, pero me acuerdo con alegría la manera como yo aprendí. ¿Será que mi padre se llenó de alegría delante de Dios por haberme enseñado a leer? Esa es una pregunta. Yo le perdono a él, ya ahorita ya entiendo las cosas, pero de niño pues yo no entendía nada de esto. Ahorita ya lo entiendo, pero yo me pregunto eso, ¿habrá mi padre sonreído? ¿Yo le enseñé a leer a mi hijo? Tú vas a ser feliz delante de Dios de lo que tú enseñaste y la forma como tú lo enseñaste, la forma como tú corregiste. ¿Te va a dar alegría, te va a dar confianza o te va a dar vergüenza y vas a tener que bajar la cabeza delante de Dios cuando estés viendo el libro de tu vida? Como muchos dicen, vi mi vida como en una película. Claro, películas de terror, ¿verdad? Porque están viendo todo lo que van a pagar. Es una película de terror, todo lo que hicieron, lo que gritaron, todas las faltas de amor. Se va a resaltar la falta de amor para que quede claro a nuestros ojos. Pero yo le dije la verdad, sí, pero sin amor. ¿Eso cómo va a venir de Dios si no lleva el amor? ¿Cómo va a venir de Dios? Por eso vean cómo tenemos que bajar a los detalles. Nos conviene, lo necesitamos nosotros, bajar a los detalles de amor, aunque nos cueste trabajo por la situación de la persona que tengamos enfrente. Tenemos que bajar a los detalles de amor, que no nos vaya a avergonzar la manera como saludamos, la manera como tratamos a una persona, la manera como le ayudamos a una persona. A lo mejor sí le ayudamos, pero la humillamos porque sabemos que necesita y que se va a callar y que va a aguantar porque ocupa la ayuda esa. Cuando estés delante de Dios, ¿te va a llenar de alegría haberle ayudado? Todo eso lo tenemos que tener presente. Eso es mirar hacia el futuro, no quedarnos nada más que en el presente, no quedarnos nada más. Les platicaba yo de un video que vi que se me hizo muy curioso. Es un video de una niña, yo no sé qué edad tenía, y soy muy malo para pensar y atinarle a las edades. Tal vez 6 años tendría la niña, vamos a poner eso. Y está la mamá diciéndole que se fuera a otro lugar porque la mamá iba a limpiar ahí. Y la niña junta las manos y no, ¿por qué no quieres ir? Y le dice por su nombre. Y le dice la niña, ¿por qué no me dices mi amor? Pero tú te llamas así. Sí, pero eso es para la escuela. Tú me tienes que decir mi amor.
Y la mamá le siguió como lo estaban grabando. No, tu nombre es fulano y yo te voy a decir, sí, así me llamo. Pero dime mi amor. Ella necesitaba escuchar que le dijeran mi amor y sentirse amada. Sí, es cierto, aunque a veces nos hacemos los duros, los rudos, los yo no te necesito, pues vete donde quieras, al cabo que a mí que me importa. No es cierto, sí nos importa. Sí nos duele y vamos a tener que pagar. Esta persona va a pagar la falta de amor con nosotros y nosotros el haber endurecido nuestro corazón. Cada quien va a pagar lo suyo, cada quien va a pagar lo suyo. En ese video, la mamá no sabía que era tan valioso para su hija escuchar mi amor. Ella no sabía que para su hija era valioso que ella dijera mi amor. Y si le decía mi amor, la niña estaba dispuesta a cualquier cosa. Pero si no era por amor, ya no estaba dispuesta a cualquier cosa. Qué importante, es que tu amor es importante. Aunque de momento la persona ni te lo agradezca, ni se le note. El día que dejes de amarla, le va a doler. Le va a doler, es que nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas que valoramos. Dice la sabiduría popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Igual nos puede pasar también a nosotros, Mucho se dice que primero debemos hacer felices a los demás. No creo tanto yo esto. Primero haz feliz a los demás. Antes de pensar en ti, tienes que pensar en los demás. No va por ahí la tirada. ¿Por qué? Porque si yo no soy feliz, ¿cómo te hago feliz a ti? Si la esposa no es feliz, hace que el esposo se sienta fracasado. Si el esposo no es feliz, hace que la esposa se sienta fracasada. ¿Cómo vas a ser feliz a la otra persona si tú no eres feliz? Le estás diciendo al otro que no sirve, le estás diciendo al otro que no funciona para nada. Por eso tenemos que nosotros ser felices primero con Dios. Primero el mandamiento no es amar al prójimo, el mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Amar a Dios sobre todas las cosas y luego a tu prójimo, pero como a ti mismo. Entonces, ¿cómo voy a amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo? Pues eso primero es el amor a Dios. Yo amo a Dios y me siento amado por Dios, me valoro. Yo valgo por el amor que Dios me tiene, no por lo que los demás piensan y dicen de mí, ni por el amor que los demás tengan de mí, hacia mi persona. Eso no me hace valioso. Lo que a mí me hace valioso es el amor que Dios me tiene. Lo que a ustedes les hace valiosos es el amor que Dios les tiene. Y allí es donde debemos de centrar nosotros. La correspondencia al amor de Dios. Dios me ama a pesar de lo que soy, pero también ama a mi hermano a pesar de lo que es. Y yo colaboro con el amor de Dios. Yo tengo que colaborar con el amor de Dios. Por eso, primero ser felices con Dios. Primero nosotros ser felices con Dios para poder hacer felices a los demás. Si una persona es feliz, la otra persona piensa que sí le hizo feliz. Y entonces se sienten realizados. Tenemos que hacer felices, tenemos que ser felices nosotros, primero nosotros, para poder transmitir la felicidad a los demás, poder ir transmitiendo. El que es ofensivo, el que es envidioso, el que es celoso, es porque todavía no entiende que Dios le ama, todavía siente miedo por eso de perder el amor humano. Porque como le falta el amor divino, le falta todo. Cuando nosotros nos falta el amor divino, somos capaces de arrastrarnos por el amor humano, de degradarnos por el amor humano. Para evitar eso, por eso primero es amar a Dios. Primero es amar a Dios con todo tu ser, y cuando Dios te hace feliz a ti y tú haces feliz a Dios, puedes compartir la felicidad con otra persona. No le vas a exigir que te hagan feliz. Tú vas a participar de la felicidad en la que tú vives. Pero te falla, te traiciona, pero tu felicidad está en Dios. Entonces tú sigues siendo feliz. ¿Que te duele? Sí, te va a doler. Pero tú seguirás siendo feliz porque tu felicidad ya estaba en Dios. Pero si la felicidad se la quitaste a Dios para dársela a esa persona, tu felicidad está en riesgo. Ahí tu felicidad estaría en riesgo porque el amor humano es imperfecto, es muy imperfecto.
Entonces, cuidado con todas nuestras actitudes. Tenemos que estarnos vigilando a nosotros mismos, porque todos pensamos que nosotros estamos bien y que los demás están mal. Todos pensamos que nosotros actuamos bien y que los demás están actuando mal. El esposo piensa que él es perfecto, que él cumple con todo y le exige a la esposa que cumpla. Y la esposa ve que el esposo no cumple y piensa, ¿y por qué voy a cumplir yo con todo si él no está cumpliendo con todo? Y se entabla una guerra. Por eso primero es hacia Dios. Primero es hacia Dios, demostrar el amor. Primero llenarnos del amor de Dios y participar el amor. Demostrar que amamos y que amamos sin condiciones. Sin condiciones. Te voy a amar, pero solo que hagas esto y esto. Eso ya no es amor, es conveniencia. Es un contrato de conveniencia. Y luego se enojan porque hay infidelidades. Pues si nunca hubo amor, ¿cómo no va a haber ese tipo de cosas si nunca hubo amor? Necesitamos ser valorados, reconocer el valor que tenemos por ser hijos de Dios, aún cuando hayamos caído en lo más profundo del pecado. Porque nosotros no somos más amados por haber pecado menos, ¿no? Dios nos ama con la potencia de amor que tiene. La única diferencia es que es más difícil sentir el amor cuando estamos inmersos en el pecado. Nosotros sentir el amor. Dios sigue siendo feliz porque Dios sigue amando. El que ama es feliz. El que es amado sí es feliz, pero si es amado solo por personas, está en riesgo su felicidad. Pero el que ama, tiene garantizada la felicidad. Sobre todo si su felicidad depende del amor de Dios y es una felicidad que comparte con los demás. Tenemos que cuidar entonces todos estos detalles de amor, las mismas correcciones que se van a hacer. Tenemos que detenernos, tenemos que perdonar a la persona que vamos a corregir y tenemos que buscar las palabras adecuadas. ¿Adecuadas a qué? A las heridas que tiene esa persona. A las heridas que tiene. Esa persona a la que yo voy a corregir no se valora a sí misma, siente que no sirve, que no vale para nada. Entonces si yo llego y le digo, oye, ¿qué está pasando contigo? Mira más cómo hacen las cosas. La termino de aplastar. Yo tengo que buscar, de acuerdo a lo que yo llegue a conocer, a lo que yo pueda ver, qué heridas tiene esta persona, para cuando yo le corrija, no aumentar esas heridas. No aumentar. Si por ejemplo llega uno con una persona que tiene una baja estima y lo quieres corregir, primero llegas y le dices, oye, estás haciendo re bien las cosas, fíjate, te felicito, qué bien, muy bien. Esto lo podríamos corregir, le podríamos superar más todavía, ya lo haces bien, pero lo podríamos superar más. Y lo ayudas a que se corrija sin tocar sus heridas. Eso es ir pensando con amor. ¿Para qué? Es que así son las cosas, ni modo que... No. Tiene que llevar todo el sello del amor para que todo lo que tú digas lleve a Dios. No solo venga de Dios, sino que lleve a Dios. Por eso las correcciones tienen que ser así. Si nosotros nos ponemos a corregir con violencia a alguien que tiene las heridas de la violencia, pues nomás los vamos a poner a temblar. ¿Cómo va a remendar una mujer un calcetín roto? Remendar, ya ven que las abuelitas se ponían a coser todo lo que estaba roto. ¿Cómo va a remendar la abuela un calcetín roto con una aguja sin hilo? Por más vueltas que le dé, no va a agarrar nada. Pues también las correcciones que tú hagas, si no llevan el amor, no se va a corregir. Se va a esperar a que te equivoques tú para echártelo en cara ahora a ti. No se va a corregir eso. A menos que haya de por medio dinero, una pérdida y esto, pero si no, ¿qué es lo que vas a tener? Un enemigo a la puerta. ¿Solo por qué? ¿Porque le dijiste la verdad? No, porque no supiste decirle la verdad. No porque le hayas dicho la verdad, sino porque no supiste decirles la verdad. No supiste decirle. Ya cuando se lo dices con caridad, entonces ya depende de la otra persona. Se enterca, ya no tienes la culpa tú. No lastimaste. La persona no quiere reconocer, ya es su problema, ya no es tu problema. Tú no tocaste esas heridas, tú no le golpeaste más donde ya estaba lastimado, pues ya. Nuestro buen Dios es muy sabio en todo lo que ha pedido. Vean cómo cuando las personas se casan, la pareja se casa en la iglesia,
hacen unas promesas en el matrimonio y nunca prometen: yo te prometo que voy a ser perfecto. ¿Por qué? Porque eso no lo podrían cumplir si los demás apenas lo cumplen. Es decir, te prometo que voy a ser perfecto sería falso. No puede ser perfecto. Perfecto solo es Dios. Perfecto solo es Dios. Nosotros hacemos las cosas lo mejor que nos sale. Eso sí, tenemos la obligación moral de hacerlo lo mejor que podemos, pero no podemos aspirar a hacerlo perfecto, porque perfecto solo es Dios. Y es tan sabio el Señor que no nos pide la perfección, porque sabe que nosotros no somos perfectos. Por eso el amor tiene que ser muy firme, tiene que ser muy claro, pero tiene que tener el toque de la ternura. Decía San Juan Bosco, acuérdense que él atendía a los niños de la calle, y él decía: para corregirlos hay que tener mano de hierro, pero con guante de seda. Es el detalle de la ternura y del amor, que el que estás corrigiendo a alguien a quien amas. Alguien a quien amas, sí, como aquella persona que se puso a corregir, un alumno se puso a corregir a un maestro porque estaba cometiendo errores, faltas de caridad y prepotencia y todo esto, y se para el alumno y le dice: maestro, primero quiero decirle que lo felicito, su sabiduría, su dominio de la materia es muy grande, pero este detalle, cuando el maestro empezaba a ponerse colorado y empezaba a verse enojado: sin embargo, maestro, en lo demás usted es excelente. Y ya cómo lo atacaba, si le acaba de decir excelente. ¿Cómo lo atacaba? Dije yo: qué barbaridad, que le salió gallo ese pollo, le salió gallo al maestro. Pues, también nosotros tenemos que ser inteligentes, al expresar el amor, al corregir en todo, para nunca perder el camino que nos lleva al reino de los cielos. El amor debe ser firme, pero no por eso deja de ser tierno, firmísimo como la Virgen, ni un milímetro fuera de la voluntad de Dios, pero no deja de sonreír. No deja de mirar con amor, pero ni un milímetro. Cuando ella dice no, nadie se siente no amado. Seguimos siendo amados aunque ella diga que no. Sabemos que eso no se tiene que hacer, que le molesta a Dios. Sabemos que por ahí no va, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro, que no hemos hecho las oraciones como ella pide y todo. Pero lo dice con tanto amor que nadie le puede decir no. Podemos no hacerlo, pero no podemos decirle que no, que está mal. Es tanto el amor con el que lo dice. Entonces tenemos que aprender del cielo. Tenemos que aprender de aquellos que el Señor nos envía para decirnos las cosas como se tienen que decir. La verdad como se tiene que decir. Aunque la verdad a veces duela y espante y hasta cueste trabajo, pues sí. Pero se tiene que decir la verdad, pero cuidando ese detalle de la ternura. Hay que hacer lo que se puede, hay que hacer todo y quedarnos tranquilos. No te va a pedir Dios perfección, te va a pedir que lo hagas con el mayor amor que puedas en ese momento. Ya irás creciendo en el amor, irás perfeccionando tu manera de hacer y de decir y de pensar, y por lo tanto te irás endeudando menos con la justicia divina cada vez. Pero mientras, hazlo lo mejor que puedas. Hasta ahí topas, Él lo sabe, y todo eso va a ser tomado en cuenta el día de nuestro juicio. No es fácil esto, pero pues le pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora, pasamos a nuestro ofertorio,